Hola, ¿cómo están? Hoy es 3 de noviembre de 2022. Quiero contar un testimonio. Resulta que desde hace ya un par de semanas, como parte del culto de la mañana, decidí seguir ese consejo de Elena que dice que sería bueno que dedicásemos al menos una hora en la contemplación de la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario, sobre todo en las escenas finales. Debemos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se espacie en cada escena. Y justamente Jesús está a lo largo de toda la Biblia, pero siempre me llamó mucho la atención este consejo de ir a la vida de Cristo donde más está iluminada, que es justamente en los evangelios. Y además quería hacerlo en orden cronológico, viendo bien cómo fue su ministerio. Entonces hace un par de semanas empecé a leer pequeñas porciones en orden cronológico de los evangelios, leyendo como aconsejaba Morris Benden, meditando también la parte del deseado de toda la gente donde eso estaba, también leyendo los comentarios de Elena en el comentario bíblico adventista y también complementando luego de la meditación, la reflexión y la lectura de los textos de Elena con el estudio en el comentario bíblico adventista. Y la verdad que venía siendo de bendición. Y cuando terminaba de hacer todo eso, donde meditaba, encontraba textos, hacía preguntas, pasaba tiempo con Jesús, eso disparaba oraciones, decidí grabarlo en video y compartirlo, ¿no? Pero ayer empezó a pasar algo. Me levanté, era el capítulo o la parte de la historia sobre la tentación de Jesús en el desierto, el ayuno y la tentación, y empecé a hacer el estudio, empecé a hacer la meditación, pero no estaba contento. Y de repente borraba de nuevo lo que había escrito, lo que había reflexionado, y empezaba a hacerlo de otra manera. Y le decía a Jesús, Jesús, estoy incómodo, estoy intranquilo, ¿qué está pasando? Y lo hacía de otra forma la meditación, el estudio, y lo volvía a borrar. Y ya me estaba enojando. Y ya le decía a Jesús, ¿qué me está pasando? Necesito que me ayudes, me está costando. No lo estoy disfrutando. Siempre en la relación con Él, cuando no disfruto algún punto como la oración, el estudio o la meditación, clamo por eso y se lo digo, y Él siempre revela a su tiempo dónde estaba el problema. Entonces, no disfrutaba lo que leía el comentario, leía los textos de Elena, meditaba sobre los versículos, pero no me gustaban las reflexiones que estaba teniendo, no me sentía bien. Y volví a borrar todo. Y ya estaba muy desanimado. Pasó el día, empecé a trabajar y luego me tocó ir a una kinesióloga. Yo voy a una kinesióloga para que me descontracture el cuello, la espalda y además me haga masajes. Y cuando fui a la kinesióloga, yo siempre lo que suelo hacer es ponerme a charlar con Jesús en la mente. Y estaba hablando con Jesús en la mente, preocupado de este problema, le pedía que me ayude, que me diga dónde estaba lo que estaba haciendo mal, etc. Y en un momento del masaje, le digo a Jesús, Jesús, estoy tan enfocado en el problema que ni siquiera estoy disfrutando los masajes, ni me di cuenta que me estaban haciendo masajes. Era como si estuviera simplemente arriba de una camilla. Y a mí me gusta mucho que me hagan masajes. Es algo que me relaja muchísimo. Y le digo, Jesús, voy a empezar a concentrar mi mente en cómo la kinesióloga me aprieta los músculos, me hace el masaje, cómo va de un lado al otro de la espalda, del cuello. Y empecé a focalizar mi mente en eso.
en cómo ella tocaba un punto, tocaba el otro, por ahí dolía, sentía como el músculo estaba tenso, empezaba a ser más consciente de lo que estaba pasando. Y cuando empecé a focalizarme justamente en eso, empecé a disfrutar el masaje, empecé a darme cuenta lo que estaba pasando en esa sala, empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando en mi cuerpo, por dónde iba, dónde apretaba, dónde estaba más tenso. Era consciente del momento presente y estaba ahí. No estaba ni preocupado por lo que no había podido hacer a la mañana, ni preocupado por cómo iba a resolver esa meditación bíblica del ayuno y la tentación de Jesús cuando volviera a casa. Entonces le digo, Jesús, acá está. Ese es el problema que yo estoy cometiendo ahora, ese es el error. Y empecé a repasar y me di cuenta que mientras estaba haciendo el estudio y la meditación, estaba más pendiente en cómo iba a armar lo que iba a compartir en YouTube que en disfrutar el momento y en dejar que la imaginación se espacie en cada escena. Estaba más preocupado teniendo ganas de poder terminar, así grababa el video y lo compartía con otros, que en disfrutar. Estaba más ocupado con mi mente en el pasado o en el futuro que en el momento presente. Entonces cuando volví de los masajes, volví charlando con Jesús y digo, ahí está el problema. Tengo que concentrarme exactamente en lo que estoy leyendo y hacerlo más despacio. Usualmente yo suelo ir leyendo y a medida que algo toca mi corazón, paro. Y ahí lo charlo con Jesús. O a veces leo un párrafo, paro después de leer el párrafo y lo converso con Jesús, lo medito, lo escudriño y luego continúo. Pero ahora decidí hacer otra cosa distinta y le dije, Jesús, no, voy a leer despacio, en voz alta, los dos juntos, oración por oración. Leo una oración y paro porque me puedo perder cosas. Y realmente, hermanos, ha sido algo maravilloso. Desde que volví a mi casa y empecé a leer cada oración, tanto de los versículos como sobre todo de los textos de Elena, tanto de Review and Herald como sus cartas y en el deseado, oración por oración, y en cada oración paraba, me la imaginaba y la conversaba con Jesús, empecé a ver detalles, empecé a sacar conclusiones y a ver cosas en los textos de Elena que nunca había visto antes, a pesar de haber leído ya el deseado de toda la gente, quizás ya por sexta vez. Entonces empecé a entender que el problema estaba en no educar mi mente para estar en el momento presente, en la oración exacta que estoy leyendo en este momento e imaginándomela al mismo tiempo. Todo estaba en la frase de Elena. Sería bueno que dedicásemos al menos una hora en la contemplación, en la reflexión de la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario, sobre todo en las escenas finales. Yo aquí estaba focalizado en la tentación. Y fíjense lo que dice ella. Debemos tomarla punto por punto. Esto es oración por oración, pedacito por pedacito, y dejar que la imaginación se espacie en cada escena. Usualmente cuando uno lee, muchas cosas las pasa por alto y lee, y lee, y lee, y cree que eso lo absorbió. Pero cuando uno lee oración por oración, punto por punto, y empieza a imaginarse, y empieza a masticar cada uno de esos pequeños bocaditos que son las oraciones, algo maravilloso pasa. De hecho, empecé a sacar conclusiones, se las mandé a Dani Muñoz, cosas que no había visto antes, cosas que las había leído 1000 veces, pero por justamente no estar como un minero golpeando sobre la piedra concentrado, había muchas gemas que estaban un poquito más abajo de la superficie y yo no las estaba viendo. Así que realmente ha sido algo maravilloso. ¿Por qué comparto este testimonio? Primero, para gloria de Dios.
Segundo, porque siempre me funciona el hecho de que cuando la oración o la meditación de la Biblia o el estudio no están siendo disfrutados, el clamor por una respuesta de Jesús siempre más tarde o más temprano es respondido. Y tercero, como una lección práctica para quizás empezar a focalizarnos en pedacitos más chiquitos e ir más despacito, oración por oración, con lo que meditemos o leamos.